En el siguiente bloque hablaremos de los tiros libres. Una vez hemos visto las faltas, las infracciones que se sancionan con tiro libre directo y con tiro libre indirecto, pasaremos a ver la reanudación de este tipo de sanciones. Hablaremos de los tipos de tiros libres, entre ellos los tiros libres directos, los tiros libres indirectos, el procedimiento y la posición. Entre los objetivos del bloque estarían el de identificar los tiros libres directos, los indirectos, conocer el procedimiento y establecer posicionamientos a la hora de los tiros. La regla 13 nos habla de que existen dos tipos de tiros libres, el tiro libre directo o el indirecto. Del tiro libre directo nos dice que si el balón entra en la meta, si un tiro libre directo entra directamente en la meta contraria, se concederá gol. Si un tiro libre directo entrase directamente en la propia meta, se concedería un saque de esquina al equipo contrario. Del tiro libre indirecto nos dice la regla que el árbitro obligatoriamente tiene que realizar una señal. La señal es levantar uno de los brazos en alto y por encima de la cabeza hasta el momento en el que el balón bien haya sido tocado o jugado por un jugador distinto del que puso el balón en juego, o el balón haya salido de los límites del terreno de juego o haya entrado a gol. Si el balón entra a la meta, nos dice la regla que el gol será válido únicamente si ha entrado en la meta y otro jugador lo ha tocado antes de que entre. Si un tiro libre indirecto entrase directamente en la meta contraria, se concederá un saque de meta al equipo contrario. Si un tiro libre indirecto jugado entra directamente en la propia meta, se concederá un saque de esquina, un córner al equipo adversario. En cuanto al procedimiento, tanto para los tiros libres directos como para los tiros libres indirectos, el balón debe estar inmóvil cuando se lanza el tiro. El ejecutor no puede volver a jugar o tocar el balón antes de que éste haya sido tocado por otro jugador distinto. En cuanto a la posición y los tiros libres dentro del área penal, debemos ver lo siguiente. En primer lugar, el tiro libre directo o el indirecto en favor del equipo defensor. Todos los contrarios deben encontrarse como mínimo a 9 metros, a 9,15 del balón. Así, a su vez, todos estos contrarios deben permanecer fuera del área penal hasta que el balón esté en juego. El balón se encuentra en juego en el momento en que abandona el área de penal. En el momento que sale, abandona los límites del área penal, está en juego. Todo aquello que ocurra con anterioridad, sin estar el balón en juego, no tiene ninguna validez técnica. Por lo tanto, todo aquello que ocurriese no tendría ningún tipo de sanción técnica y lo que conllevaría sería la repetición del lanzamiento de la falta. Un tiro libre concedido en el área de meta podrá ser lanzado por el jugador, por el lanzador, desde cualquier punto de dicha área. La única premisa es el hecho de no perder o de no retrasar la reanudación del saque. Tiro libre indirecto a favor del equipo atacante. En este caso, todo, como bien dice la regla, todos los adversarios deben encontrarse como mínimo a 9,15 del balón hasta que esté en juego, salvo si se hallan sobre su propia línea de meta entre los postes de meta. Esto es para este último párrafo que nos dice la regla, salvo si se hallan sobre su propia línea de meta entre los postes de meta, es para aquellas acciones que se han cometido dentro del área de meta y que como excepción la regla permite que no se sitúen a 9,15 y se situarían a los 5,5 metros que existe desde la línea de meta a la frontal del área. Por lo tanto, para este tipo de acciones de libre indirecto que se cometen por los defensores en su propia área de meta, la posición sería de que sería la siguiente: todos los jugadores tendrían que estar
sobre la línea, incluido el portero. Pero es la excepción que dice la regla en el apartado de la regla 8 para las circunstancias excepcionales. El balón estará en juego en el momento en que es pateado y se pone en movimiento. Además de patearse, tiene que moverse en un sentido o en otro. En ese momento estará en juego. Un tiro libre indirecto concedido en el área de meta se lanzará desde la parte de la línea del área de meta, paralela a la línea de meta, como decíamos antes, en el punto más cercano al lugar donde se cometió la infracción. Esa sería la posición exacta a la hora de colocar el balón en un tiro libre indirecto que debe ser lanzado por el equipo atacante. En cuanto al tiro libre fuera del área penal, todos los adversarios deben encontrarse, por regla general, a un mínimo de 9/15 del balón hasta que esté en juego. El balón estará en juego en el momento en que es pateado y entra en movimiento, y el tiro libre se lanzará desde el lugar donde se cometió la infracción o desde el lugar donde se lleva el balón cuando se cometió la infracción según el tipo de infracción. En cuanto a las infracciones y sanciones, vamos a ver lo siguiente. Si al ejecutar un tiro libre un adversario se encuentra más cerca del balón que la distancia reglamentaria, ha de repetirse siempre el tiro, ha de repetirse siempre el lanzamiento. Si el equipo defensor ejecuta un tiro libre desde su propia área penal sin que el balón salga del área penal, se repetirá igualmente el lanzamiento en todo caso. En cuanto al tiro libre lanzado por cualquier jugador excepto el guardameta, si el balón está en juego y el ejecutor del tiro toca el balón por segunda vez, excepto con las manos, antes de que haya tocado a otro jugador, este jugador se concederá un tiro libre indirecto al equipo adversario. En este caso, si el balón está en juego y el ejecutor del tiro toca intencionadamente el balón con las manos por segunda vez, sin que el balón haya tocado a otro jugador, se reanudará el juego con un tiro libre directo o con un penal. Se concederá un tiro penal si la infracción se cometió dentro del área penal del ejecutor, por supuesto. El tiro libre lanzado por el guardameta también se consideraría una infracción si el balón está en juego y el guardameta lo tocase por segunda vez, excepto con sus manos, antes de que el esférico haya tocado a otro jugador. Se concedería en este caso un tiro libre indirecto al equipo adversario. Y si el balón está en juego y el guardameta lo toca intencionadamente con la mano antes de que el esférico haya tocado a otro jugador, si la infracción ocurrió fuera del área penal, se concederá libre directo, mientras que si la infracción ocurrió dentro del área penal, se concederá un tiro libre indirecto. Se puede ejecutar un tiro libre elevando el balón con un pie o con ambos pies simultáneamente. Cualquiera de las dos puestas en juego tiene una validez reglamentaria. Y la utilización de fintas durante la ejecución de un tiro libre para confundir a los adversarios es parte del fútbol y está permitido siempre y cuando sean reglamentarias, puesto que el árbitro deberá amonestar al jugador si considera que dicha finta representa un acto de conducta antideportiva. Se permiten las fintas en lo que es la carrera hacia el balón, hacia el lugar donde se encuentra el balón, pero una vez que estamos frente al balón y hay que patearlo, la jugada sería antirreglamentaria si el jugador efectuase en ese mismo instante la finta. Si el ejecutor patea el balón contra un adversario pero no lo hace de manera imprudente, ni temeraria, ni con el uso de una fuerza excesiva, con la intención de jugarlo una segunda vez, el árbitro deberá permitir que el juego continúe. Llegados a este punto, y hablando en cuanto a la situación de las barreras, en primer lugar, el reglamento habla de una medida genérica de 9/15, que es la estipulada para todas las puestas en juego del balón, tanto para el saque de inicio, para el saque inicial, como para los saques los saques de esquina, como para las faltas de tiro libres, directo e indirecto. En primer lugar, hablamos de esa medida genérica. En segundo lugar, hablaríamos de aquellas puestas en juego en las que el jugador, el lanzador, no requiere del árbitro la medición de la barrera, y esa barrera, ese jugador que se encuentra frente al lanzador, se encuentra a una distancia inferior, pero en torno a los 5, 6 o 7 metros, el jugador, si intercepta el saque, no estaría incurriendo en ningún tipo de falta. Y por último, veríamos el caso en el que el jugador se encuentra frente al oponente, frente al lanzador, e impide la puesta en juego del balón, en cuyo caso
incurrirá en falta, puesto que no está permitiendo en ese caso la puesta en juego del balón, y sería repetición y amonestación de este jugador que no está situado a la distancia reglamentaria. Por lo tanto, nos encontramos ante tres posiciones: la correcta, la genérica de 9-15, aquella otra en la que el jugador se encuentra a una longitud inferior, a una distancia inferior a 9-15, pero el oponente no requiere del árbitro la medición de esa distancia reglamentaria y el jugador interfiere el saque, no habría infracción. Y en tercer lugar nos encontraríamos ante el jugador al oponente que se pone a 1 metro, metro y medio del balón e intercepta el saque. El jugador estaría incurriendo en falta por impedir el saque y sería sancionado mediante la repetición, en este caso, y la amonestación. Si el ejecutor patea el balón contra un adversario, como vimos antes, quedaba claro que no estaría incurriendo en falta y que el árbitro debería dejar que continúe siempre y cuando lo hiciese de forma que no fuese temerario ni con un uso de una fuerza excesiva. Se debe repetir un tiro libre indirecto si el árbitro omite levantar por error, por olvido, su brazo para indicar que el tiro es indirecto y el balón ha sido rematado directamente a las redes, es decir, por un fallo arbitral, por un error o un olvido arbitral en la gesticulación o en este tipo de indicación. No se puede variar ni alterar la condición del tiro libre. Si es indirecto y tenía que ser tocado por otro jugador, el balón será repuesto en el punto de lanzamiento y la reanudación del saque será indicada de nuevo. En cuanto a la distancia, si un jugador decide ejecutar un tiro libre rápidamente y un adversario que se halla a menos de 9-15 intercepta el balón, se continúa el juego. Y si un jugador decide ejecutar un tiro libre rápidamente y un adversario que se halla cerca del balón obstaculiza intencionalmente la ejecución, el árbitro debe amonestar al jugador por retrasar la ejecución del juego, como hemos dicho hace breves instantes. Si el equipo que defiende ejecuta un tiro libre desde el interior de su área penal y uno o varios adversarios todavía se hallan dentro de dicha área, los adversarios, bien porque los adversarios no tuvieron tiempo de salir de la misma, el árbitro deberá permitir que la jugada continúe y que el procedimiento de saque finalice. En cuanto a las preguntas control de los tiros libres, podríamos hacer la siguiente: explicar el procedimiento del tiro libre mediante la distancia, la colocación, las infracciones que se pudieran dar. En segundo lugar, podríamos hablar del supuesto en el que un tiro libre indirecto se marcase gol directamente en la meta contraria, sin que sea tocado o jugado por un jugador distinto que el lanzador. Y en tercer lugar, podríamos hablar de la distancia reglamentaria en los lanzamientos de tiros libres. Es decir, hay una distancia reglamentaria, pero los supuestos que se podrían dar si un jugador, a margen de encontrarse a esa distancia reglamentaria, estuviese a otra inferior o frente al balón. Bien, y con este tipo de preguntas control finalizaríamos el bloque de los tiros libres.